Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Ya saben, así comenzamos en Amándonos por la palabra de Dios. Soy su servidor en Cristo, Eric Martínez, reflexionando las Escrituras, la palabra de Dios, para el conocimiento de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, siempre bajo la guiatura del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Bendito Consolador, el que nos enseña y nos conduce a toda verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el compartir del pan conforme a la predicación pasada? ¿Invitaron a Cristo? ¿Qué tal la experiencia? ¿Invitaron a otros a compartir la mesa con ustedes y mostrarle la generosidad de nuestro Señor? ¿Pusieron a Jesús como el protagonista principal de esta celebración? ¿O fue el pavo, el pernil, el pollo, qué sé yo, que disfrutaron, los que pudieron haberlo hecho? Pero si no lo hicieron, la gratitud y el gozo del corazón es lo más importante para con el Señor nuestro Dios. A mí me pasó algo buenísimo. Días atrás, desde, no sé, el 22, chicos, me comenzó un dolor de muela, pero de Padre y Señor nuestro. De esos que le duelen a uno, no sabe dónde uno le duele, por aquí, el ojo, todos los dientes, no sabe. Y así fui a la cena de que celebramos con mi familia el 24. Y bueno, dije, bueno, Señor, ya estaba a punto de decir como Pablo, he orado a mi Padre 2 y 3 veces, pero no me ha sanado. Pero sí lo hizo. El día, justo llegué a la cena y tenía la intensidad del dolor constante. Llegó un momento en que era constante, no era intermitente. Pero no mostraba nada delante del Señor. Saben, el gozo nunca debe perderse a pesar del dolor, de la enfermedad, de las dificultades. Y bueno, y tomé el liderazgo en la oración junto con mis familiares. Y mientras oraba, sin darme cuenta, el dolor desapareció. Comí sin darme cuenta, pero a gusto de todo lo que el Señor compartía con nosotros en esa mesa. Y desde entonces desapareció el dolor. Los días anteriores pensaba mucho comer, masticar, porque cuando mordía esto me afectaba. Pero eso se quitó. El Señor tuvo compasión de mí porque estaba presente. Al parecer, hizo que viviera otra vez lo que yo prediqué, las cosas que pueden suceder cuando Jesús está presente al compartir el pan. Y le bendigo y le agradezco por lo que ha hecho en mi vida y por todas las personas que ha puesto a mi alrededor para que ame, sean familiares, sean amigos, sean hermanos. Le agradezco tanto su bondad. Bueno, hoy el tema tiene algo que ver con esto. Dice, afianzado en la palabra, tomé el título, Nuevas de gran gozo. Y vamos a hablar de esto, lo que significa, lo que significó y qué podemos aprender y cómo esto se conecta con otras porciones de las Escrituras para que seamos entendidos, seamos edificados y el gozo, este gozo enorme, no se vaya de nuestras vidas. Esta buena noticia que bajó del cielo. Y comenzamos leyendo las Escrituras para glorificar la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos la palabra de Dios, la cual es eterna, como Dios es eterno, es una manera de decir, en este momento, Dios
te habla nuevamente. Así como usted me ve a mí hablándoles, cuando leo la palabra, Dios mismo, vivo, reinante, hoy te está hablando porque estas son sus palabras. Así que recibe lo que el Señor te va a decir. Vamos a leer, no sé, unos 13 versos y luego me voy a detener en lo que quiero resaltar de las Escrituras. Capítulo 2 del Evangelio según Lucas, desde el verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el verso 8 continúa diciendo el Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fin de la cita. Vamos a centrarnos en los comentarios que están a partir del verso 8 que ya les leí. Regresemos y comentemos reflexivamente lo que el Señor esconde o nos quiere enseñar en esta palabra de Dios. Había en la misma región, es decir, en Belén, Éfrata, la ciudad más pequeña de la provincia de Judea, pastores, trabajadores sencillos y ordinarios, que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Estos hacían turnos en las 4 vigilias que componen la noche. Una va desde las 6, la primera vigilia desde las 6 hasta las 9 de la noche, la segunda vigilia de las 9 a las 12, la tercera vigilia desde las 12 hasta las 3 de la mañana y la cuarta vigilia de la noche desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Gente trabajadora que se esforzaba por cuidar uno de los productos o, digamos, sistemas de economía más importantes que habían en la época. Y a ellos se les aparece un ángel, se les presentó, dice la Escritura. Presentarse significa que se les hizo visible a sus ojos, sencillamente porque Dios quiso. Ahora, vemos que el Señor no se le presenta
ni a los señores de este mundo, ni a los ricos e importantes, ni a los sabios, ni a los entendidos. Se le presentó como siempre el Señor le encanta a los más pequeños, a los, no sé, a los olvidados, a los que este mundo considera menos. A ellos se les apareció el ángel. Y dice que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Quienes hemos tenido experiencias espirituales cuando hemos visto la gloria del Señor que se presenta, yo les he comentado que yo he visto y me ha tocado personalmente Jesucristo. He escuchado su voz, he visto y he conversado con ángeles, he sentido también la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor sin oírlo, sin hablarlo. Pero cuando el resplandor de la gloria, cuando la gloria del Señor, bien sea el mismo Señor, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios se manifiestan, inmediatamente la atmósfera del lugar cambia y se siente como un peso de gloria, es un sentir que uno identifica claramente que esto viene del cielo. Esa gloria, estos pastores la sintieron. Por supuesto, esto solamente lo pueden entender los espirituales, los que reciben con beneplácito la presencia del Señor donde quiera que Él llegue. Ahora, y dice, y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Por supuesto, este temor a veces es inevitable porque la gloria del Señor cuando se hace presente es una atmósfera totalmente diferente que nunca deja de sorprendernos. Y como la santidad y la bondad del Señor es tan, bueno, inconmensurable, a veces el temor viene como la idea que le pasó a Isaías cuando fue llevado al tercer cielo. Dijo, ay, pobre de mí, soy un hombre muerto porque soy un hombre de labios inmundos. La verdad que cuando nosotros consideramos la presencia del Señor delante de nosotros y conociendo nuestras debilidades, este temor, no miedo, no espanto, sino esta reverencia es inevitable. Pero frente a esto, el ángel les dijo, y comprendan que los ángeles esencialmente son ministradores, ayudadores, espíritus ministradores para nuestra ayuda. De tal forma, como lo dice la Escritura, de tal forma que ellos, miren, esencialmente vienen a ayudarnos de peligro, si vienen a hablarnos, vienen a darnos buenas noticias o vienen a advertirnos, que también es una buena noticia que nos adviertan cosas, que nos cuidemos, que nos pasemos por aquí, o vienen a decodificar la palabra de forma misteriosa con nosotros en las conversaciones, advertirnos de alguna enfermedad, etcétera. Siempre vienen con buenas noticias. Así como este ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Con otras palabras, quiero que se imaginen esto. Siéntanse privilegiados porque he aquí, es decir, en este momento, en este lugar, especialmente a ustedes, esto no está ocurriendo en ninguna otra parte del mundo, ni con otras personas, ni en este tiempo, sino a ustedes, vengo a traer directamente del cielo nuevas, cosas que ustedes no conocían, de gran gozo. Es, es una planificación celestial. Dios dijo, es el momento, ha nacido mi hijo en carne, es el momento que vayan a notificarle, a manifestarle. Y quiero que escojan a esos pequeños que están allí, esos sencillos, a los pastores que están vigilando de noche. Estos pastores hoy día representan en nuestras vidas la actitud que nosotros debemos tener presente o desplegar como estos pastores, que en ese momento cuidaban ovejas, pero ya había nacido Cristo. Hoy con Cristo presente, nosotros como esos pastores debemos vigilar, debemos velar permanentemente porque el Rey de Gloria, a quien sabemos que vino en carne de esta forma, con este nacimiento tan extraordinario, tan fuera de toda previsión,
está viéndonos, está con nosotros, está reclamando que permanezcamos en Él para conocer su voluntad, para hacer su voluntad, para estar unidos a Él como colaboradores de Dios. Entonces dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. He venido, dice el ángel, del cielo a la tierra, encomendado, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios, a manifestarle algo que ha sido dado a ustedes para beneficio del pueblo, que será para todo el pueblo. Es un regalo enviado del cielo y como todo regalo es necesario que el que lo recibe deba conocerlo. Porque qué sentido tiene que alguien se le dé un regalo, pero el que lo va a recibir no sepa que tiene un regalo, ¿no? Sepan que del cielo les llegó a ustedes un regalo que es para todo el pueblo y por eso yo he venido a comunicárselos. Hoy Jesús sigue siendo ese regalo para todo el pueblo, para todo el mundo y de ellos a los que decidan, a los escogidos, a los que crean en Él, pues serán salvos, tendrán vida eterna. Pero debes conocer el regalo. Por eso, como estos ángeles le anunciaron a los pastores, hoy nosotros predicamos a Cristo para que otros conozcan que hay un regalo que Dios envió y que el otro esté dispuesto a recibirlo, a buscar su regalo, como ya lo vamos a ver. Pero este regalo fue para nosotros, especialmente enviado por Dios. ¿Acaso no dice uno de los versos más citados de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es un regalo, a su Hijo unigénito para que todo aquel del pueblo, del mundo, todo aquel, el que quiera, el que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto de que no se pierda, porque se pierde en quien no conoce a Jesús, quien no lo recibe, quien no cree en Él. Pero si yo lo recibo y yo creo en Él, esto es una buena noticia de gran gozo porque ya no me voy a perder, porque voy a tener vida nueva y vida eterna. Por eso es una noticia de gran gozo. ¿Cuál es esa noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Mejor noticia que esa jamás podrá alguna persona recibir en su vida. Un regalo recibido directamente. Y es un regalo que en este momento llegó en forma de un niño, porque este es el cumplimiento de un misterio que estaba escondido a los hombres, pero que fue revelado con ocasión a Jesucristo, que es el misterio de la piedad. Nos detenemos aquí un momentico. Este misterio de la piedad está, si mal no recuerdo, está en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a ir rápidamente, no tan rápidamente, a Timoteo. La verdad no lo marqué, perdón. Saben que lo único que yo tengo aquí presente delante de mí al momento de compartir este programa con ustedes es la Biblia. Yo no tengo apuntes, yo no tengo chuletas, yo no tengo ayuda a memoria. El Espíritu Santo, la palabra de Dios y este servidor. Aquí estamos, verso 16 del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vamos a ver en qué consiste el misterio de la piedad, que tiene 6 puntos. 1. Dios fue manifestado en carne. Ese niño que el ángel anuncia que ha sido dado para todo el pueblo, manifestado a esos humildes pastores cuidantes de la noche, vigilaban, que guardaban, se ha hecho carne.
Dios espíritu, porque Dios es espíritu, decidió enviar a su Hijo y que ese Hijo se manifestase en carne aquí en la tierra de los vivientes a semejanza de tu persona y la mía, como un siervo, como tú y yo, como un servidor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Esto es nuevo, es un misterio. Antes la predicación exclusivamente era entre los israelitas, entre los judíos. Ahora el misterio traería que la predicación también se extendería a los gentiles, es decir, a todas las naciones que no eran Israel, por supuesto. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. Qué hermoso. Recibido arriba en gloria. Fíjense que el misterio de la piedad incluía que el Dios Espíritus viniera a este mundo en carne, recibiera el Espíritu Santo, se moviera como nosotros, de que todas estas cosas, su venida a la tierra en carne, su ministerio, su recibir el Espíritu Santo, sus enseñanzas, sus obras, la predicación que a partir de él se hace a los gentiles, que la fe que ahora existe en todo el mundo y recibido arriba en gloria, termina el misterio de la piedad. Fíjense que él, después que termina su obra como una persona, es recibido en gloria, vuelve a su condición de espíritu. ¿Y qué ocurre? El misterio de la piedad nos dice, y volverá otra vez. No, el misterio de la piedad se cumplió completamente, en que una sola vez el Hijo de Dios vendría a la tierra a cumplir una profecía, una misión redentora de amor, de instalación de un reino, de su iglesia, dotándonos de todo, regresa al cielo y ahora en gloria desde allí y ahora morando en nosotros por medio del Espíritu Santo, ejerce su reinado eterno, dilatado, que no tiene fin. Como dice el libro de Juan, esto es rapidito para no salirme del tema, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, ¿en qué consiste la justicia que está relacionada con este misterio de la piedad? Que Jesús vuelve al Padre y no, dice Él, y no me verán más. Él muere, resucita, regresa en gloria al Padre y ya no lo volveremos a ver más aquí en la tierra de forma visible en carne. Nuevamente, jamás. Bueno, esta es una buena noticia para nosotros. Continuamos con Lucas. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y este nacimiento habla del cumplimiento de la profecía que está en el capítulo 9 de el profeta Isaías. Ya lo vamos a ubicar para citarlo textualmente o literalmente. Verso 6 del capítulo 9 del libro del profeta Isaías. Porque un niño, un solo Salvador, varón, niño, un niño nos es nacido. Ahí está el nacimiento. En Belén, Éfrata, anunciado por un ángel, escuchada la noticia por primera vez por los pastores. Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cuál hijo? El Hijo de Dios nos es dado, es un regalo para nosotros. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que este nacimiento es el cumplimiento de la profecía de que un niño nos es nacido y un hijo, el Hijo de Dios, nos es dado. Es un regalo de Dios. Por eso es una noticia de gran gozo lo que 750 años se había profetizado respecto a que un día vendría el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Por fin, en este tiempo que le estoy comentando, vino y se cumplió la profecía plenamente.
Y dice esto, pero ustedes no solamente se van a quedar con la noticia, mira lo que dice el ángel. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel les está diciendo de forma indirecta, hay una señal que deben buscar, deben moverse, porque el que dice que el que busca a Dios, este será encontrado con Dios, por Dios. Hay que buscar, una vez que tenemos la noticia de la existencia de Dios, de Cristo, esta buena noticia de salvación, de redención para los hombres, usted tiene que buscarlo como el ángel le manifiesta a estos pastores. Hay una señal que deben buscar. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Cuando a ti se te anuncia Cristo, no es para que te quedes sentado. Ay, sí, qué bueno, gloria a Dios, ay, aleluya por esta noticia. No, muévase a buscar, a conocer cada día más al Señor. En este caso debían ir a un lugar. Y van entonces, la señal es que hallaréis al niño envuelto en pañales. Ellos estaban en una región cercana a Belén, pero tuvieron que dejar la región y dejar a su rebaño, a lo importante que ellos protegían en la noche, su vida cotidiana, su vida cómoda, su vida normal, abandonándola para venir al encuentro de el Cristo, del Salvador, del Señor. Y repentinamente, dice el verso 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. La reunión de muchísimos ángeles se le conoce como huestes celestiales. Son como el brazo ejecutor de la voluntad de Dios, especialmente en favor de nosotros los hombres, para ayudarnos. Y saben, en la primera carta de Pedro dice en el capítulo 12 que así como el misterio de la piedad dice visto por los ángeles anhelaban ver estas cosas. Los ángeles, especialmente los que permanecieron fieles con el Señor, anhelaban ver que el plan de Dios para la humanidad se cumpliese. Ellos no perdieron la paciencia como la perdió el querubín que cayó y todos esos ángeles que cayeron y que él arrastró con su cola, dice la escritura en el libro de Apocalipsis, 1/3. Desafiaron a Dios, no creyeron en el plan de Dios para la humanidad. Se negaron a que los hombres, Dios mostrara tanto amor para con ellos, tenían llenos de celos. Se creyó una gran cosa. Estos, para apoyar el plan de Dios, por amor que Dios había manifestado en ellos y ellos reflejado en nosotros, anhelaban ver que la caída del hombre un día fueran regenerados, restaurados, redimidos y comenzara la santidad y la gloria de Dios a manifestarse en una humanidad que estaba recibiendo daños y que era una creación de Dios y ellos la tenían como parte de un diseño de Dios, el cual ellos también producen. Estas cosas deseaban verla los ángeles. Cuando este ángel por fin recibe la instrucción de venir a dar estas noticias de gran gozo a la humanidad, de que por fin se había hecho carne, había nacido de forma visible el Cristo, el Salvador, Jesús, se aparecen repentinamente también una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Siempre primero los ángeles, expertos en alabanza y en la adoración, glorifican a Dios. Hay un cántico, yo no sé si lo aprendí cuando yo me paseaba en otra iglesia. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. La recuerdo. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Es el deseo de Dios, siempre lo ha tenido en su corazón,
que vivamos en paz, que la buena voluntad de Él se manifieste en la tierra y nosotros conozcamos lo agradable y perfecto de esa voluntad para que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. Recuerdo hace algunos años, estaba leyendo las escrituras, estudiándolas, y también meditaba acerca de muchos acontecimientos sobre la maldad que se denotaba en las noticias en el mundo, la maldad que se veía de los hombres, de sus flaquezas, de sus debilidades, de los pecados que también encontraba aquí en la Biblia, en el pasado, especialmente en el pueblo de Israel. Y llegué un día a preguntarle al Señor, Señor, pero ¿por qué esperaste tanto que la humanidad se corrompiera tanto después de que cayó allá en el huerto del Edén? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué dejaste que todo se complicara tanto, mi Señor? Esa pregunta quedó allí. Unos minutos después, el Espíritu Santo me dominó completamente y empecé sin música eh, audible a danzar en el Espíritu. Estaba solo en mi casa y creo que inclusive estaba hasta como que solamente con un choro, con interiores, danzando. Mi esposa no estaba, mi hijo no estaba en ese momento y empecé a danzar en el Espíritu. Y mientras danzaba, el Señor me lleva a una visión en donde me responde esa pregunta que yo le hice y me muestra a Jesucristo como, como, como ese niño que quiere trabajar para su papá. Papá, déjame trabajar para ti. Déjame, yo te quiero ayudar. Bueno, así estaba, veía yo a Cristo diciéndole a Dios, papá, déjame ir. Déjame ir, déjame pagar el precio por ellos, déjame rescatarlos, déjame ir. Y así lo veía. Y el papá tranquilo, Dios diciéndole, aún no es el tiempo. Es decir, que Cristo no es que nunca quiso venir. Cristo vino, siempre lo deseó por amor a nosotros, pero se cumplió en el tiempo en que su Padre, que todo lo sabe, lo determinó. Cristo mostrándome, yo siempre quise desde el primer día rescatarlo, estar con ustedes, pero no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y así recibí, fui saciado en esta inquietud. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías. La palabra de Dios a través de Jeremías. ¿Quieren sabiduría? Pídansela a Dios. Pero eso sí, pídansela con fe. Fue lo que yo hice. Por eso no necesito ningún respaldo bibliográfico. Necesito es a Dios que me aclare las cosas y me enseñe. No necesito a eruditos, no necesito doctrinas, no necesito escuelas, porque la palabra dice que es Dios el que me va a enseñar todas las cosas. Y son las cosas que Él quiere darme, enseñarme conforme a su propósito, a mi propósito, el que ha designado en mi vida, igual lo va a hacer para ti. Continuamos con la escritura. Entonces esta palabra, gloria a Dios, dijeron las huestes celestiales, gloria a Dios en las alturas, porque todo esto es un plan de Él, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, porque la venida de Cristo ha venido a traer paz, porque Él es el príncipe de paz, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios nunca nos ha dejado de amar, nunca, jamás, aunque pensemos algunas veces que nos ha abandonado. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Así no se quedaron quietos, repito, así un día tú tienes que dejar toda tu vida para correr a hacer la voluntad de Dios. Para correr a hacer la voluntad de Dios. Si te quedas enfrascado en tu rutina, en una simple emoción almática después que Dios se ha manifestado en tu vida, lo siento mucho, no va a suceder nada. Dios necesita gente valiente, que se mueva, que lo busque. Buscad y hallaréis. Tocad y os abrirán. Llamad y encontraréis.
Bueno, o contestarán. Vinieron pues apresuradamente, con diligencia, con amor, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Confirmaron la buena palabra. Así cuando tú recibas una noticia, una experiencia, una visión, una predicación, ve a confirmarlo personalmente. Ellos fueron al sitio indicado por la palabra que le fue manifestada por medio de un ángel. Pero Dios te puede hablar a ti de muchas maneras, sueños proféticos, visiones, profecías de hijos de Dios, y tú tienes que venir a confirmarla por la palabra de Dios, para confirmar que es un mensaje de Dios y hacer la voluntad de Dios consecuentemente. Y dicen, y al verlo, es decir, después que confirmaron, constataron, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, es decir, fueron y salieron a predicar. Ese es tu trabajo, después que tú tienes una experiencia hermosa como esta con Dios. Tu trabajo es salir a publicitar, a evangelizar, a cumplir la gran comisión. Lo que Dios te da no es para ti solo, es para compartirlo. Todo lo que Dios te da, especialmente la palabra, es para compartirlo. Creo que estoy haciendo eso y lo hago cada vez que puedo. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Porque mire, una cosa muy diferente es salir a predicar la palabra de forma automática como una programación rutinaria, y es otra cosa es ir inundado de un gozo que te da el Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu Santo, convencido, confirmado por la palabra e inspirado por él, hermano. Y mire, todo el que lo escuche a usted predicando la palabra se maravillan, se alegran, reciben. El Espíritu Santo convence, hace su obra, como dice aquí. Pero si lo haces como un trabajo más, porque tienes que hacerlo, porque sí, para cumplir una rutina, lo siento mucho. Con esa clase de gozo apagado o robótico, Dios no trabaja ni va a hacer nada. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María, qué privilegio tan grande la de esta mujer, la de concebir una criatura celestial y al mismo tiempo también carnal en su vientre de Dios. Un ser que nunca conoció pecado, que nunca fue contaminado por el pecado que se transmite por medio de la sangre. Tenía que ser limpio de pecado. Y ella meditaba. ¿Qué meditaba María un día cuando nos las consigamos en el cielo? Le preguntamos, ¿qué pensabas tanto, María? Como dice la Escritura. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Volvieron los pastores. Dios no quiere que tú abandones la vida secular que te ha dado para subsistir, la familia, tus amigos. No, no. Lo que quiere es que ahora regreses a tu actividad cotidiana, pero con un entendimiento, con agradecimiento, sin dejar de glorificar y alabar a Dios, y ahora cambiando tu vida a una nueva estructuración espiritual que te lleva a vivir de una manera diferente y a relacionarte con las personas de una manera diferente como Dios lo quiere, con un pensamiento que no es conforme a este mundo. Dios no quiere que tú te acerques a Él para luego aislarte, porque aislado no puede ser una luz para otros. Así que como los pastores, vayan de regreso a sus actividades, pero eso sí, vayan glorificándome, vayan alabando y contando, predicando por todas partes a sus compañeros de trabajo, de estudios, en sus familiares, en los amigos, en su comunidad, donde viajen, donde hagan turismo, donde quiera que vayan. Es una actitud diferente como la de los pastores después de haber conocido al Rey de Gloria. Este nacimiento de Jesús
tiene que ver también con lo que dice la primera carta a Juan en el capítulo 4. ¿Qué dice acerca de esta cosa que hoy celebramos extraordinaria, que es la venida de Dios a la tierra hecho carne? Y que por supuesto no debemos quedarnos como muchos se quedan pegados en aquel niño Jesús, ¿no? Tenemos que pensar en Jesús de una forma integral. Así en su niñez, lo cual celebramos, gracias a esta buena noticia que por fin Dios trajo la salvación a los hombres a través de su propio Hijo hecho en carne, pero después tenemos que seguir mirando su crecimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su glorificación y ahora su reinado que ejerce sobre nosotros. Cristo debe ser visto, conocido y recibido y nosotros dejarnos tomar por Él. Porque dice, cuando yo regrese con el Espíritu Santo, los tomaré, dice Él, los tomaré a mí mismo. Es decir, que nosotros venimos a formar parte de Él, nos fundimos con Él, le pertenecemos a Él y sus palabras moran en nosotros de tal forma que ya no viva yo, sino que vive Cristo en mí. Esto es increíble el plan de Dios. Pero repito, primera carta de Juan, capítulo 4. Y ya estamos terminando. Amados, mira la importancia de conocer que Cristo vino a este mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Así que no puedes vivir creyéndole a cualquiera que te diga cualquier cosa con apariencia religiosa o con mucha intelectualidad o con mucha cultura evangélica o cristiana. No. Tienes que probar los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, siguen todavía por el mundo muchos falsos profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Vamos a ver cómo se conoce el Espíritu de Dios. Una de las formas. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y la única forma de confesar que Cristo haya venido en carne es confesar, reconocer que un día nació entre nosotros como nacen los seres humanos, como nació Jesús del vientre de una mujer, aunque fue concebido de forma extraordinaria o espiritual por el Espíritu Santo, pero estaba allí visible en ese Jesús que le fue anunciado a los pastores. Todo espíritu, y todos tenemos espíritu cada uno, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. El que niegue que Jesucristo vino en carne a este mundo, o el que no crea, yo no creo en ese cuentico del niño Jesús, pues ese no es de Dios. Y todo espíritu en el verso 3, que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Repito, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, sí, Él vino en carne, en la forma como lo conocimos de Jesús, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que Dios se hizo carne, el que niegue eso, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo y sigue en el mundo el espíritu del anticristo. Por eso muchas personas no creen en Jesús y muchas personas creen en un Jesús distorsionado. Es decir, no lo conocen, por lo tanto su fe no es genuina. A ver, un día me tocó, esto es muy importante, un día me tocó predicarle a un hombre. Fui a la congregación en un servicio, no era el dominical, y me asignaron un hombre que yo veía endemoniado. Y entonces lo ponen para el grupo donde nos reunimos los hombres, y él llega en son de burla, pero para los otros no era burla, yo detectaba por discernimiento de espíritu lo que él quería hacer. Yo quiero recibir a Cristo, yo quiero recibir a Cristo. Y dicen los hermanos nosotros, hermano, mira, hermano, vamos a tomarle la palabra, vamos a guiarlo con la oración del pecador. Y yo le dije, no, hermano, pero mira, está diciendo que sí. No, él ni siquiera conoce a Cristo. Y le dije a uno en el oído,
Él se está burlando de nosotros. No, pero no importa. No. Entonces, este hombre se aparecía los domingos e iba cuando mi pastor estaba predicando en el púlpito, él se aparecía con la Biblia y empezaba a hablar y que quería recibir a Jesús. Y eso ocurrió durante unos 3 domingos seguidos. Y después de que molestaba muchísimo, es que algún servidor lograba convencerlo y se lo llevaba. Cuando yo me di cuenta que él hacía eso los domingos, yo lo vi, creo que fue el último domingo que hacía eso, entonces me lo consigo en ese servicio donde él se aparece que también quería recibir a Cristo y le dije, no, anda a mi negocio, yo te voy a mostrar a Cristo y después que tú lo conozcas vas a decidir si lo vas a recibir en tu vida o no. Yo sabía con quién estaba tratando. Y estando él se acerca al negocio y allí le predicaba yo la palabra. Cuando iba por, por esta narración en la que yo le dije que la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo, por la sombra del Espíritu Santo y quedó embarazada, él me frenó. Mira cómo opera el espíritu del anticristo. Y me dice, ¿de verdad tú vas a creer eso? Y me perdona la expresión, estoy repitiendo lo que me dijo. ¿Tú vas a creer eso de que María salió preñada sin un macho? Y le dije, sí, sí lo creo. Y entonces en ese momento seguí predicándole porque sabía ya con quién estaba hablando. Y cuando llego que Jesucristo, al capítulo que Jesucristo, fíjense el espíritu del anticristo, él niega que Dios vino en carne. Para él, el espíritu del anticristo, Jesús nació de una obra de la intervención de un hombre y una mujer, no vino del cielo, sino una concepción natural entre los seres humanos. Ese es el espíritu del anticristo, porque negó, repito, que Dios se hizo carne. Y entonces cuando llego a la parte donde le estoy diciendo que Jesucristo al morir, él descendió al infierno y que le quitó las llaves de la muerte a Satanás y del infierno y del Hades, miren, literalmente perdió el demonio que estaba ahí controladito tratando de engañarme, no pudo sujetarse más. Así, así estando como ustedes me ven a mí, la cara se le proyectó sin mover su cuerpo así y se puso muy cerca de mí. Y gritó, ¡no! Cuando le dije que Jesucristo venció en los infiernos, quitándole la llave a Satanás del infierno y de la muerte. ¡No! En ese momento le puse la mano en la frente, desde aquí donde él llegó, con su cabeza nada más, una proyección, y le regresé. Por el dedo de Jehová, ¡cállate! Y lo regresé a su lugar, se orinó y se desmayó. Tuvo como unos 2 minutos desmayado allí. Luego se paró, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa. Y oré por él y lo despaché. Más nunca se apareció en la congregación, no fue más a mi negocio, llegaba y me pasaba a veces por ahí de lejitos me saludaba. El espíritu del anticristo. Hay gente que niega que Dios se hizo carne. Por eso lo importante de celebrar el nacimiento de Jesús hecho carne aquí en la tierra entre nosotros. La única visitación que duró 30 y pico de años, 33 años y medio aproximadamente, Jesús con nosotros en la tierra, regresó en justicia y no lo veremos más porque su obra fue completa, completa. ¿Y quién no va a celebrar eso? ¿Quién no va a celebrar con sumo gozo? Ahora, se van a conseguir con personas que lo van a confundir con el tema de las fechas. Miren, ciertamente hay fechas que fueron programadas por el mundo, por la tradición metida dentro de las iglesias, para confundirnos. Pero eso no importa porque usted, hijo de Dios, usted no celebra fechas. Que si es el 24, que si es en diciembre, que si es en septiembre. Usted no celebra fechas. Usted celebra, es al Hijo de Dios que entró a este mundo en carne. Es como que si
cuando usted cumple años. Por ejemplo, yo cumplo año el 20 de abril, no se les olvide. Y entonces, pero el 20 de abril cae, por ejemplo, un día martes. Oye, todo el mundo trabajando, hay gente que no ha cobrado tal vez. Y dice, Eric, te queremos celebrar el cumpleaños, pero hoy es martes, mañana, ¿por qué no nos reunimos el sábado? Ahora, el celebrar mi cumpleaños, mi nacimiento, el sábado y no el martes, hace menos importante la celebración. ¿Por qué? Porque es el día o soy yo. Es Cristo, así que no importa. Lo importante es que usted conmemore, haga memoria y agradezca a Dios por la venida del Hijo de Dios en carne a este mundo en la persona de Jesús, nacido de María, por la intervención, la concepción del Espíritu Santo y toda la obra maravillosa de redención que él hizo, su muerte, su resurrección y ahora su gloria. Y ahora estando viviendo en nosotros, por lo cual estamos completos, completos, y no nos hace falta nada. Y ese Jesús tuvo lugar en carne y glorificamos su obra, pero ahora ya no vemos al mismo Jesús en carne, aprendamos de él, pero ahora, ¿a quién servimos? A un espíritu, al espíritu de Jesús que un día vino a la tierra. Ese es un espíritu, Dios es espíritu. Allá arriba no está sentado el cuerpo carnal de Jesús, está el espíritu, como es el espíritu eterno que siempre existió desde el principio con nuestro Padre. Celebra con este entendimiento y no te dejes engañar por las fechas. Porque Jesús, así como es el Señor del sábado, es el Señor de todo diciembre, de todo enero, de todo febrero, de todos los meses del año y de cada día de esos meses. A Él se le celebra en todo momento si lo haces con entendimiento. En diciembre, sí es una tradición. Bueno, sí, una tradición. Nosotros los cristianos para celebrar con gozo a Jesucristo somos como los surfistas, aprovechamos las olas. Nos montamos en esta ola que además laboralmente se nos conceden tiempos de vacaciones. Bueno, aprovechamos este tiempo para celebrar al Señor con los nuestros, con los hermanos y con la familia. ¿Dónde está el pecado si lo hacemos con entendimiento? No se dejen engañar, no celebramos fechas, celebramos un nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, vencedor. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.